¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, una jornada intensa en lo que tiene que ver con reuniones de comisión. Acabamos de ver la reunión de Comisión de Educación, estuvo el secretario del área hablando con los legisladores nacionales, hubo reunión también con los rectores de diferentes universidades nacionales, participaron también representantes de establecimientos vinculados con los sectores estudiantiles de las universidades públicas en la República Argentina. El tema tiene que ver con el presupuesto, el tema tiene que ver con los fondos y con las definiciones de aquí en adelante, pensando por parte de los diputados nacionales, que es buscar la próxima semana que haya una nueva reunión ya pensando en la firma del dictamen o los dictámenes correspondientes, principalmente convocando también en una pronta reunión a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tener dictamen de ambas comisiones y poder llevar un aumento en el presupuesto para las universidades nacionales, ese proyecto o los proyectos que se puedan terminar de definir al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Por ahí está pasando la discusión por estas horas en esta comisión de trabajo que encabeza Alejandro Finocchiaro y acaba de finalizar, y en minutos nada más van a comenzar otra reunión de comisión que tiene que ver con las economías regionales. Va a haber un plenario de comisiones, dos temas centrales, la yerba mate, el té, temas que generan no solo ingresos por divisas de exportación a la República Argentina, sino además mano de obra en diferentes provincias de nuestro país. Señorita Lourdes López, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes bien. para todos y todas. Realmente ya estamos empezando, ¿no?, esta semana tan importante en materia parlamentaria, con mucha actividad también en comisión, como recién veíamos, porque ayer, por supuesto, prácticamente al ser lunes, estamos esperando que los diputados puedan llegar al Congreso y finalmente que se disponga toda la actividad parlamentaria recién para el día martes. Así que es un inicio de semana, pero vamos a decir para las comisiones, para que quede claro. Así que, bueno, bastante actividad. Después, si quieren, vamos a ir repasando. Recién teníamos, por ejemplo, la Comisión de Educación, que fue bastante extensa, y donde, bueno, se expusieron muchas cuestiones que tienen que ver con el proyecto del financiamiento universitario, que es algo que se viene trabajando, que se viene analizando y debatiendo, sobre todo con la presencia de los rectores, ¿no? Ahí veía al rector de la Universidad Nacional de San Luis, que bueno, es alguien que por supuesto fue uno de los que estuvo, ¿no?, mientras yo era estudiante, y realmente verlo ahí y que la problemática sea tan importante es, bueno, por ahí un poco emocionante, ¿no? Bueno, enseguida vamos a hablar también de las comisiones que se están por reunir en las próximas horas y a lo largo de la tarde de hoy. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, buenas tardes. Bien. Hola Lourdes también. Bueno, agarrando la mención de Lourdes, también estuvo el rector de la Universidad Nacional de La Matanza, también. Donde estudié, así que lo vamos a mencionar. Pero bueno, la presencia más destacada fue sin duda la del secretario de Educación, Carlos Torrendel, quien, bueno, de alguna manera él defendió un aumento que se otorgó a los fondos a las universidades nacionales de un 70% para los gastos de funcionamiento. Obviamente esa cuestión presupuestaria fue lo que justamente desencadenó en este debate final entre legisladores, referido a que si bien desde la jefatura de gabinete se pueden reasignar partidas de lo que es la prórroga del presupuesto 2023, es el Poder Legislativo el que tiene que votar una ampliación de esos números. Así que, bueno, ahí surgió obviamente ese debate, pidiendo Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, que de alguna manera no se patee más lo que es la firma del dictamen de un proyecto que pueda establecer criterios para que justamente estos fondos siempre estén garantizados de alguna manera a las universidades. Y bueno, el secretario de Educación, que además fue consultado por otras cuestiones, como por ejemplo el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el gobierno en su momento también decidió no prorrogar, y él lo que dijo allí fue que no hubo un ajuste sobre esos recursos, sino que justamente ahora esos recursos que estaban destinados para el FONIT van a ser de alguna manera utilizados
para otros fines dentro Claro. de la Secretaría, como por ejemplo programas de alfabetización. Bueno, algunas respuestas que quedaron también sin detalle de algunos números que reclamaron algunos diputados en particular y que el secretario se comprometió a informar por escrito. Pero bueno, fue sin sobresaltos la reunión, ¿no? No hubo repreguntas tampoco, el secretario recibió una tanda de consultas y bueno, y luego las respondió. Claro. Y siguió la lista de oradores. Claro. Bueno, a ver, en el margen me parece para el oficialismo, para evitar un dictamen, por lo menos de la Comisión de Educación, me parece que se ha achicado y mucho. ¿Por qué? Porque ya desde la semana pasada se venía hablando de la posibilidad de dictaminar, por lo menos en la Comisión de Educación, lo referido a el proyecto de financiamiento universitario, mayor presupuesto para las universidades. Al salir y al confirmarse la presencia del secretario de Educación para la jornada de hoy, que es bien, Meli, lo que vos estabas señalando, todo ya se posterga para una próxima reunión, para la próxima semana. Y es ahí donde esperan desde los sectores de la oposición que desde la Comisión de Educación se convoque para firmar directamente el dictamen. Es más, ¿qué es lo que están pidiendo los diputados de la oposición? Que la próxima reunión esté también en conjunto con la Comisión de Presupuesto. Cuando se necesitan modificar partidas presupuestarias, no alcanza solamente con una de las comisiones o la comisión cabecera que inicia el debate sobre un tema, en este caso la Comisión de Educación. Necesita, indefectiblemente, la Comisión de Presupuesto para que autorice esas partidas presupuestarias. Y ahí está José Luis Esper sentado sobre la caja del Gobierno Nacional, obviamente. Es también la función que tiene el diputado libertario en la comisión, ¿no? En la Comisión de Presupuesto. Veremos cómo son las conversaciones en las próximas horas de Alejandro Finocchiaro, presidente de Educación, con José Luis Esper. La oposición va a insistir que la próxima semana se firme dictamen. ¿Será de las dos comisiones? Ahí está el interrogante. Me parece que en principio habría un dictamen de la Comisión de Educación. Claro, bueno, ahí está la exigencia obviamente de la oposición y algo que recordaban de por qué querían justamente emplazar a las comisiones. Porque emplazar a las comisiones es determinar una fecha y una hora para que haya dictamen, y bueno, esto vemos que no sucede. De hecho, culminó ahora la reunión de educación diciendo el presidente Alejandro Finocchiaro: vamos a comunicar cómo sigue la agenda, ¿no? En la comisión. Entonces no sabemos. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre en esa comisión en las próximas horas. Quien estuvo aquí en Diputados Televisión fue el diputado Oscar Aguscarreño, diputado de Hacemos Coalición Federal, hombre de la provincia de Córdoba. Dialogó con DTV de esta manera. Tenemos ninguna confirmación, pero digamos, es entendible en algún punto el problema de cuando no hay diálogo y se ponen estas fechas para el metaverso, digamos, de la épica, y sin un diálogo de ver cómo iban a ser los pasos parlamentarios de una ley que el propio gobierno mandó y el propio gobierno está empujando para ir convenciendo a los diputados y senadores. Bueno, va pasando esto, se va perdiendo el tiempo, o no se van, en una ley fundante no se van dando los pasos como lo espera el gobierno, y encima lo que imagino que van a empezar a hacer, si cambian las fechas, llevarlo a fechas que también son épicas, que es un problema. Si 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto. Bueno, en primer lugar, creo que ha sido sabio el que inventó el sistema de que haya dos cámaras, porque eso también permite que se pueda hacer este trabajo y que se pueda encontrar con una lupa muchísimas cosas que a lo mejor se le pasó a la Cámara anterior, que tiene otras formas de funcionar. Por otro lado, también lo escuché a Lustó, que dijo que había hecho un buen trabajo la Cámara de Diputados en lo que era la ley original, que si vamos a recordar, la ley original tenía, por ejemplo, para mi provincia, tenía una suba. Córdoba. Claro, tenía impuestos al maní de retenciones, subas a retenciones a la soja, al maíz. Digamos, era una ley que tenía jubilaciones por decreto cuando quisiera el presidente. O sea, la ley original ómnibus se ha trabajado muchísimo para mejorarla. De hecho, duró 5 meses, un proceso bastante largo, donde por fin el Ejecutivo empezó a negociar y a traer funcionarios y no
la gente que lo había escrito, sino funcionarios de jerarquía. Entonces se trabajó mucho en ese proceso y la verdad que es otra ley. El tema es que nuestras disidencias parciales están muy claras, que nosotros no estamos de acuerdo y llegó un punto donde no conseguíamos los votos necesarios ni los acuerdos necesarios para cambiarlo. Uno era el RIGI, otro era el tema de ganancias, otro era el tema de bienes personales, otro era el tema del monotributo social. Todo eso lo hemos puesto por escrito en nuestras disidencias parciales. Lo que pasa es que la construcción de una ley fundante con tantos artículos, con tanta premura del gobierno de llegar al 25 de mayo, bueno, por supuesto que se logró conseguir la mejor ley posible, incluso incorporando el capítulo de tabaco e incorporando el capítulo del tema de Tierra del Fuego y los otros regímenes que tengan que ver con gasto tributario. Bueno, ahí está Oscar Agos Carreño, diputado de Hacemos Coalición Federal, uno de los bloques denominados dialoguistas por el oficialismo y que construyó para La Libertad Avanza, fue parte también de esa construcción de mayorías que motivaron la sanción por parte de diputados de lo que fue el proyecto de ley de bases y también el de medidas fiscales, proyecto que ahora se está discutiendo en el Senado Nacional y todo estaría indicando que el Senado, en cuanto lo discuta y firme los dictámenes y vaya al recinto y los discuta en el recinto, va a ser modificado y va a tener que volver a una nueva revisión a esta Cámara de Diputados. Es por eso que los diputados nacionales no cerraron ya el capítulo de la ley de bases y del acuerdo fiscal. Lo siguen teniendo en cuenta, siguen muy de cerca lo que pasa en el Senado, porque va a ser un debate que va a volver. Sí, todo se encamina a eso y además de extenderse el tratamiento de estas leyes en el Senado, bueno, hoy el propio presidente Javier Milei ha admitido que este retraso posiblemente postergue el pacto de mayo que estaba previsto para el 25 de este mes en Córdoba, ¿no? Esto es toda una noticia en el día de hoy. Milei encabezaba todos los portales, no solo por el acto de homenaje a Carlos Menem en Casa Rosada, sino por esta frase que dijo, que podría ser en junio o en julio, y esto es por lo que está pasando del otro lado de Pasos Perdidos en el Senado, con, bueno, una demora que tiene que ver obviamente con varios pedidos de modificaciones que hace la oposición de lo que llamamos dialoguista en la Cámara de Diputados, bueno, la oposición no kirchnerista del otro lado, y veremos en todo caso también si se llega a la semana que viene ir al recinto, porque tampoco es algo que esté tan seguro, ¿no? Claro. Así que sí, todo se encamina a que esas modificaciones van a volver aquí a diputados y habrá que ver en qué condiciones vuelven, ¿no? También, porque bueno, ciertos artículos que allí si no se cambian y son cuestionados, hay que ver qué mayoría alcanzan en la votación dentro del recinto y eso, bueno, tiene que sostenerse de alguna manera aquí en diputados, ¿no? Bueno, exactamente. Estamos aguardando un plenario de comisiones en esta Cámara de Diputados de la Nación, en el anexo de la Cámara de Diputados, plenario de comisión de la Comisión de Economías Regionales, tema central de Agricultura también. Y de Agricultura. Tema central tiene que ver con la situación que está atravesando el sector, principalmente el sector de la yerba mate, el sector del té. Vienen los productores, vienen a hablar con los diputados nacionales. Hay proyectos al respecto y en cuanto comience vamos a estar conectándonos con esa comisión y posteriormente también con comisión de adultos mayores, que también está previsto a lo largo de la tarde de hoy en esta Cámara de Diputados. Lourdes, a ver, hablando de actividades, tenemos que hablar de alguna actividad que consumió toda la jornada. Sí, ayer, vamos. Que tiene que ver con la reforma constitucional. Sí, vamos a hablar de algo que ya lo habíamos hecho el viernes pasado, ¿no? Haciendo un adelanto de lo que iba a ser el día lunes con, bueno, estos 30 años de la reforma constitucional en aquel 1994, ¿no? Y que todo fue también un trabajo por parte de los convencionales constituyentes, que muchos estuvieron ayer presentes dando un poco de historia, también un poco de política, muchas anécdotas. Y quiero tomar algo que dijo, por ejemplo, uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de Horacio Rosati, que él recordaba que en ese momento era quizás alguien más joven, que tenía, un camino todavía
mucho camino al andar, vamos a decirlo, y que se sintió de alguna forma muy acompañado por las personas que en ese momento llevaban adelante este trabajo tan importante como es, bueno, hacer todo lo que fue la reforma constitucional y a su vez también el poder... el hecho del consenso, ¿no? Remarcaba mucho el tema del consenso que hubo, que fue quizás, y me quiero servir también de las palabras precisas de Rosati, que él destacaba esto, ¿no? El gran legado de la reforma del 94 es el acuerdo que nunca hubo una reforma constitucional con el nivel de consenso que tuvo esta. Fue el último gran acto de la política con mayúsculas en Argentina, esto en palabras de Rosati, y eso explica en gran medida su vigencia. Y después también resaltó mucho que todos eran anécdotas y que hoy, al juntarse con el resto de los convencionales del 94, bueno, es esto, una anécdota e historia y mucha legislación y demás, ¿no? Las charlas son como muy constructivas. Así que bueno, si les parece, escuchamos un poquito de lo que fue ayer este evento que fue inaugurado, que fue presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que él fue uno de los que, bueno, abrió también este panel. Estuvo Eduardo Menem, estuvieron varios de aquellos convencionales Eduardo Menem, que fue el presidente, ¿no?, de la Convención Constituyente del 94, ¿no? Y uno de los articuladores. Era el presidente provisional del Senado, ¿no? Exactamente. También fue generó risas, emoción, aplausos en una parte cuando Martín Menem, en el final de su discurso de bienvenida en la jornada, cuenta que, bueno, él estudiaba Derecho, ya estaba en el primer año de abogacía y mientras su padre era el presidente de la Convención Constituyente, él estudiaba, por ejemplo, estudio de puño y letra, claro, así lo dijo, la cláusula primera, por ejemplo, de la Constitución, que habla de que es inclaudicable el reclamo de la Argentina en la soberanía de Malvinas. Así que bueno, ahí contó un par de anécdotas de ver todo ese proceso junto a su padre y él siendo recién un estudiante de Derecho. Y tuvo el mejor profesor, ¿no? En definitiva, para el presidente actual de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Habló Cristina Guzmán, María Cristina Guzmán, ex convencional constituyente de 1994. Estábamos viviendo épocas de realmente confraternidad política, de respeto aún con las ideas diferentes. Una reforma no se puede hacer en cualquier tiempo. Más allá, ¿cuántas veces nos hemos planteado el tema de la necesidad y la oportunidad? ¿Era necesaria? Sí. ¿Era oportuna? Y yo les diría que sí, no solo porque era necesaria, sino porque la oportunidad la dan los tiempos políticos. Vivíamos en tiempos políticos en que realmente había una convivencia democrática de épocas excepcionales en el país. Llevábamos unos cuantos años de democracia, 11 años de democracia, pero como que estaba muy consolidada y además con un profundo respeto. Podíamos tener ideas diferentes, pero compatibilizábamos criterios. Esta reforma es una reforma federal, que por ejemplo tenemos en el artículo 124, que se establece que las provincias pueden establecer regiones para el desarrollo económico y social. En el Parlamento, y hemos vivido las votaciones que trasvasan a los partidos políticos. Son las votaciones, como diría, las votaciones regionales. Bueno, ahí estaba María Cristina Guzmán, como lo hizo cada uno de los convencionales. Cada uno dio su aporte, dio su experiencia, dio lo que dio hace 30 años atrás en la provincia de Santa Fe, Lourdes. Ahí estábamos escuchando a esta política tan importante que, bueno, es parte del movimiento popular jujeño. Ella explicaba muy bien también cómo había sido su historia y una de las mujeres que, bueno, tuvieron mayor intervención en todo esto. Después la veíamos ahí en el panel,
Y hablando a propósito de eso también, hubo un panel bastante extenso porque esto comenzó a las 11 de la mañana aproximadamente con esta apertura, y también después estuvo el primer panel que fue más que nada explicar lo que fue la reforma, que ahí es cuando escuchábamos las palabras de Rosati, y luego también estuvo lo que fue el segundo panel a partir de las 14 horas más o menos, que era reforma constitucional y los 3 poderes del Estado. Y después ya, que en este creo que fue el que estuvo... no, perdón, ella estuvo, sí, en la reforma constitucional de 1994 y los poderes del Estado. Y luego estuvo el tercer panel, nuevos derechos y garantías también, ¿no? En este caso estaba moderado por Eugenio Alberto Silva, bueno, también estuvo Antonio Hernández, Marcela Ruiz, Miguel Esteban López. Y hay que decir que en este panel de la reforma constitucional de 1994 y los poderes del Estado, también estuvo, en este caso, Juan Carlos Romero, quien es, bueno, abogado y senador por la provincia de Salta, y también en su momento, bueno, fue gobernador de la misma, y bueno, contaba también cómo había sido su intervención, y principalmente esto de la intervención de los poderes, ¿no? De qué forma actuaba cada uno de ellos. Claro. Bueno, vamos a compartir el testimonio de Juan Carlos Romero. En la reforma, el diálogo político fue fundamental en la búsqueda de acuerdos. Ese consenso que se alcanzó para lograr esa histórica reforma. Y lamentablemente hoy no podemos ponernos de acuerdo, por lo menos aquí en el Congreso, ni para constituir ni para integrar una comisión. El Senado el año pasado funcionó 4 sesiones. Las comisiones que ni siquiera se constituyeron. Se ha intentado en los últimos 20 años imponer una agenda única, donde quienes gobernaban imponían la agenda, el número y los caprichos. La búsqueda del interés sectorial o personal primó sobre el interés general. No, ahí estaba Juan Carlos Romero, también convencional constituyente, hoy integra el Congreso Nacional, integra el Senado de la Nación, está discutiendo por estas horas la ley de base y la ley de acuerdo fiscal, pero lo cierto es que también todos rescatan el tema del acuerdo y del consenso. Y muchos también lo que destacaron fue el acuerdo y el consenso previo a los 90 días. La convención constituyente fueron 90 días nada más. Pensemos que hoy estamos discutiendo la ley de bases hace más de 90 días. Ya estamos más de 120, 130 días. Meses, sí. ¿No? Casi vamos para 5 meses. 90 días se discutió una reforma constitucional. ¿Pero por qué? ¿Por qué fueron los 90 días? Porque había un acuerdo y un consenso previo, que fue el Pacto de Olivos. El acuerdo entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Eso adelantó y aceleró también los tiempos para... Sí, ayer fue mencionado. Claro. Sí, fue mencionado, pero bueno, también se valorizó obviamente el trabajo de todas las fuerzas políticas. Algo que decía Eduardo Menem es que, bueno, el peronismo siempre fue reformista, pero el radicalismo también lo era, y aunque tenían disidencias en algunos puntos, y había otros partidos que también fueron 16, representantes de 16 partidos, dijo. Sí. Aunque había algunos con, disidencias en algunos aspectos, él resaltó que salió por unanimidad, claro. ¿no? Pero ¿por qué plantean eso? Porque en la misma convención constituyente tenías a un convencional que era Raúl Alfonsín y otro convencional que era Aldo Rico. Sí. Y la historia los había desunido porque un cara pintada que intentó hacer un golpe de Estado contra Raúl Alfonsín. Y estaban sentados, ayer se destacó, estaban sentados a 10 metros de distancia. Y estaba Graciela Fernández Meijide y estaba el ex general Bussi como convencional constituyente por Fuerza Republicana de Tucumán. Esas fueron algunas de los aspectos que tuvo la Convención Nacional, la discusión que se dio en Santa Fe, y por eso también llamó tanto la atención el consenso y el acuerdo. Claro. ¿No? Y digamos, también hubo posturas desde el punto de vista económico totalmente disímiles, porque estaba un convencional como Álvaro Alzogaray y otro convencional como, ayer mencionaban, a Jesús Rodríguez,
que está, digamos... él estuvo en un panel también, sí. Claro, ayer. y ayer estuvo en uno de los paneles, pero o algún convencional del Frepaso como Carlos Chacho Álvarez. Una corriente política, ideológica totalmente distinta a lo que era la UCD en ese momento, encabezada por Álvaro Sogaray, ¿no? Y todo este detalle que vos haces, este análisis que hace Fernando, tan detallado, tiene que ver con que, bueno, vos estuviste en la cobertura. Claro, y ayer también fuiste distinguido, quiero decirlo. Fui distinguido, es verdad, Junto con un grupo de colegas que cubrieron justamente de todo lo que fue el proceso de la reforma. Fuimos distinguidos junto con Martín Di Natale, con Analía Argento, con Horacio Caride, entre varios periodistas que han hecho cobertura ahí en la provincia de Santa Fe. Nos distinguieron a nosotros, así que obviamente agradecidos también a las autoridades de esta Cámara. ¿Te puedo preguntar Diputados. cuántos años tenías en ese entonces? Hago los números y te digo enseguida. Mientras tanto vamos a ver a Alfonso Santiago, hombre de la educación, representante y rector de las universidades, y habló también en el panel referido a la reforma de la Constitución del año 1994. Yo diría que la Constitución tiene dos grandes funciones. Por un lado, organiza el sistema institucional, qué es el gobierno federal, qué es el gobierno provincial, cuáles son los órganos que lo integran, cómo se eligen, qué relaciones hay entre ellos, es el sistema institucional. Y por otra parte, configura el sistema normativo. Cuando se pone en marcha el proceso de reforma constitucional, indudablemente el foco inicial estaba puesto en las reformas del sistema institucional. Sin embargo, y esta va a ser la tesis que voy a sostener, las reformas más significativas, más trascendentes, que más impacto han tenido en nuestros días, no se han dado tanto en la reforma del sistema institucional como el impacto de la modificación, de la reconfiguración importantísima en el sistema jurídico. La reforma del 94 reconfigura fuertemente y con un impacto grande en la realidad jurídica, judicial, abogadil, ese sistema, y crea 4 grandes instancias normativas. Una instancia jurídica suprema, integrada por la Constitución, y hoy 14 tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Un segundo nivel normativo que predomina sobre las leyes formados por los tratados ordinarios y por los tratados de integración y por las disposiciones emanadas por los órganos a los cuales se delega jerarquía supranacional. La ley antigua reina, diríamos, de ese ordenamiento jurídico, pasa a tener un tercer nivel y a la categoría inicial de los reglamentos ejecutivos se le suman otras 2 categorías, constitucionalizando los reglamentos delegados y los reglamentos de necesidad y urgencia. Esto es una profunda transformación y es la tesis que sostengo, es que esa transformación en el sistema normativo tuvo un impacto real y fue mucho más significativa que las que tuvo en el sistema institucional. Bueno, ahí estaba el profesor Alfonso Santiago, representantes académicos, ahí como estábamos viendo, la interpretación desde distintas aristas respecto a lo que fue y lo que dejó ese debate de 1994, y también lo que dejó es algunas deudas por parte del Congreso de la Nación, porque el Congreso está pendiente de discusión. Ayer lo planteó muy concreta y directamente Martín Menem, la necesidad de discutir aquellos temas pendientes como la coparticipación federal. Sí. El tema de los ingresos y egresos de las provincias, de la nación hacia las provincias, los recursos y demás, es un tema que todavía... Con el gran tema impositivo, ¿no? Claro. Que es lo que más hoy está afectando y que inclusive se puso en debate hasta este momento donde se está debatiendo en ley bases, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que es un tema que se dio mucha vuelta, que el año pasado tuvo también su conflicto, que este año se volvió a tomar la posta, la iniciativa y, bueno, hoy se continúa debatiendo. Claro, ¿y por qué esa discusión? Teniendo en cuenta que está tan dividido, ¿no? Entre el norte y el sur, vamos a decir. Pero además, la discusión porque en el caso de ganancias, el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable entre la nación y las provincias. Y hay otros impuestos, como el impuesto, por ejemplo, el impuesto país, el que se cobra
a la compra y venta a la compra de divisas, ¿no? de moneda extranjera, o compra de cualquier producto. Los compras al exterior, sí, claro. Compras en el exterior con débito o crédito. Los aéreos también, ¿no? Tienen el impuesto país. Por otra vez estaba sacando, me acuerdo, un pasaje a Paraguay y eran 100.000 pesos, creo que solamente el pasaje, y eran 400.000 de impuestos entre el RGI, el impuesto país y bueno, toda la tasa portuaria. 400.000. Claro. Increíble. Bueno, ese impuesto que recauda y mucho el Estado Nacional es un impuesto que no se coparticipa. No se coparticipa y es un impuesto que termina este año también. Por eso estaba la discusión cuando pedían que se coparticipe país para justamente compensar lo que se había perdido por ganancias y que ganancias no vuelva. Y el gobierno dijo no se va a coparticipar país porque país tiene una fecha de caducidad. Claro, exactamente. Veremos una luego forma de bajar un poquito. Veremos luego si se extiende, ¿no? O no. Veremos qué decisión plantea hacia fin de año. Sí, bueno, impuesto al cheque también lo querían coparticipar. Coparticipar hasta... Desde las provincias, ¿no? Esta misma semana la senadora Silva se lo planteó al secretario de Hacienda en uno de los plenarios que se han hecho y que se están haciendo en el Senado Nacional respecto al tema de la ley de bases y a las medidas fiscales. Y lo que dijo el funcionario, a Guberman, el secretario de Hacienda, dijo... El impuesto al cheque está destinado a el sector de lo referido a la previsión social. Sería de financiar aún más a los sectores de los jubilados y los pensionados en nuestro país. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis. Recordemos que en minutos vamos a tener una nueva comisión, un nuevo plenario, la de economías regionales con la de agricultura. Mientras tanto, hacemos una pausa. Esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa.
El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV y nos vamos a ir rápidamente a la Comisión de Agricultura y de Economías Regionales, comisión que se reúne, estaba prevista para las 5 de la tarde. Está por comenzar esta reunión que, repetimos, va a analizar la situación del sector agropecuario, del sector de los yerbateros, de los productores de té, dos industrias importantes para muchos sectores regionales de la República Argentina. Pensemos en la provincia de Misiones. Sí, las ¿no? Provincias más del litoral argentino, ¿no? Bueno, tenemos ahí Corrientes, Misiones, Entre Ríos, todo lo que es la zona del litoral de nuestro país y, por supuesto, bueno, también es una temática importante, teniendo en cuenta que hasta hace muy poco se estaba debatiendo todo el tema de la yerba, ¿no? Claro, exactamente. Sí, claro. Ya está Ramiro Fernández Patri, que es el presidente de la Comisión de Economías Regionales, ya está en su lugar, va a ser el que va a dirigir este debate, ahí lo tenemos en imagen. Me parece que ya podemos ir a la comisión, va a hacer uso de la palabra el presidente de la Comisión de Economías Regionales, repetimos, Ramiro Fernández Patri, hombre de Unión por la Patria, de la provincia de Formosa, y que ya fue reelecto como titular de esta comisión. Nos vamos al plenario de comisiones, Economías Regionales con Agricultura.